Queremos presentar a Marcela Escobar, periodista, que escribió el libro sobre el Alzheimer. Son crónicas, son historias. Son crónicas, son historias de gente, de chilenos, también hay una historia de un norteamericano, pero son todas historias cruzadas por el mal de Alzheimer, ya sea de hijos de padres con Alzheimer o de gente que lo está padeciendo y que todavía está en condiciones de contar lo que le sucede. Perfecto. Y también Marcela Lechuga, que tiene su libro, ella es psicóloga, Así es la vida se llama, que es una obra que tiene mucho que ver con la autoayuda, ¿cierto? Matilda, tiene que ver, y Daniel, gracias por invitarme, tiene que ver mucho con la reflexión de los procesos de la vida. Ya. De que desde que nacemos, ¿cierto?, hasta que morimos, tenemos que enfrentar muchos retos y desafíos, y hay veces que hay muchos vacíos en algunos temas que le tenemos mucho temor, por lo tanto no hemos comunicado esa experiencia a otras, la guardamos o no la sabemos compartir, temores profundos, y que hay una necesidad real de acogerlos, como también el mal de olvido que dice Marcela acá, que estábamos viendo que nos toca junta en esta mesa. Eso es lo bonito también, que los temas de alguna manera se cruzan, porque esto es una sociedad, la nuestra, la chilena, que está envejeciendo muchísimo. Exacto. Y hay mucho miedo también a la soledad, a dar este paso. ¿Cómo enfrentarlo de las aristas que ustedes plantean en los libros? Mira, yo me aboqué básicamente a buscar qué pasaba con el efecto colateral del Alzheimer. O sea, el Alzheimer no solamente enferma al que lo padece, sino que enferma a toda una familia. Claro. Y el Alzheimer se instala dentro de la casa también como un tema de reflexión, sobre los lazos familiares, pero también sobre qué voy a hacer yo cuando yo me vuelva viejo. Y en ese sentido Chile tiene una tarea sumamente pendiente, porque el tema de la vejez es un tema que nosotros enfrentamos con miedo, a veces hasta con vergüenza, pero nunca con sinceridad. Y faltan políticas públicas destinadas a la vejez y especialmente al Alzheimer. ¿Qué te motivó en particular a escribir el libro sobre el Alzheimer? Mira, yo soy periodista, yo estaba trabajando en la revista Sábado hace unos 7 años, comencé con este tema, publiqué un reportaje justamente porque había visto una noticia de una profesora que estaba enferma de Alzheimer, que estaba viviendo sola y sus hijos no aparecían. Entonces la noticia apareció como muy condenable para esos hijos que la habían dejado sola, botada a su suerte. Pero yo me pregunté algo muy fuerte tiene que haber pasado para que ninguno de esos hijos haya querido enfrentar esta realidad tan dolorosa. Y partí por ahí. Oye, Marcela, y desde Marcela Lechuga, son ambas Marcela. Sí. Maravillosas. Oye, desde lo interno, ¿cómo vamos trabajando estos miedos cuando la familia entera, el núcleo, se enfrenta a enfermedades, cosas que uno no está, que espera que su vida sea una taza de leche, pero aparecen estos accidentes en la vida? ¿Cómo se van trabajando? En el fondo, Daniel, uno se va aprendiendo a vivir la vida desde que nace. Nosotros vamos desarrollando competencias, habilidades desde que nacemos. Y eso significa que nos vamos fortaleciendo. Pero una de las cosas que estamos cometiendo y que siempre hay errores que hay que desmistificar o corregir, y mi especialidad, así como Marcela es periodista, es especialista en salud. Es decir, ¿cómo podemos prevenir factores de riesgo en un futuro? ¿Cómo podemos prevenir o promover que tengamos una cultura, una sociedad donde el envejecer se honre? Donde nuestros mayores, en vez de decir que están matando el tiempo, digan estoy feliz de estar más viejo, porque la vejez realmente es una oportunidad y un milagro en la vida. Entonces, si tenemos que promover una conducta más saludable, también tenemos que prevenir factores de riesgo como lo que tú dices. Tarde o temprano todos nos vamos a enfrentar una pérdida, nos vamos a enfrentar una enfermedad, nos vamos a enfrentar a un duelo, nos vamos a enfrentar a un desafío de tener que perder el trabajo o de jubilar. Claro, pero uno sabe que está preparado hasta el momento que lo vive, ¿o no? ¿O puede ir preparándolo antes? Tú, más que prepararse, cuando uno dice, mira, yo he trabajado mucho con pacientes terminales y me decían, prepáralos a morir. Uno no se prepara para morir, uno se prepara para vivir. Hay que aprender a vivir. Y tú con tus hijas, que me contabas que tenías 2 hijas preciosas, que tienen una claridad y una sabiduría, los niños de ahora tienen una sabiduría mucho mayor que la que teníamos nosotros, tenemos que, más que prepararlos, darles la oportunidad de aprender a perder, aprender a fracasar, aprender a equivocarse. Si nosotros tenemos tanto miedo a esas experiencias, y cuando a un niño se le muere un pajarito, por ejemplo, para que él no sufra, corremos al supermercado o al home center a comprar otro, estamos evitando que ese niño se fortalezca para enfrentar los desafíos que le van a tocar en un futuro. Marcela debe saber muy bien que en los pacientes, previo a declararse una demencia o declararse un Alzheimer, hay procesos de gran estrés
y desgaste. Hay procesos de duelo, de jubilación, Claro. que se dice que el estrés gatilla estos procesos, y no es verdad. Hay una mala información ahí también. No es verdad que el estrés gatilla estos procesos. Es la falta de recursos que tienen las personas para enfrentar el duelo del cambio, del envejecer, con esas fortalezas que tú dices. Oye, les invito a ver parte de esta película Gatos Viejos, que tiene relación con el Alzheimer, también con el libro de Marcelo Escobar. La gran Bélgica Castro chilena, mira. Mira, qué Sí, bien. Alejandro Siefkin, que es su esposo. ¿Qué? Bueno, ahí vemos imágenes que reflejan cierto, estos rasgos tan propios del Alzheimer como perderse. En lo personal te puedo contar que mi abuela materna y mi abuelo paterno padecieron la enfermedad antes de morir y me tocó ver esto muy de cerca, cómo se perdían, cómo muchas veces tenían actitudes muy de niños, ¿no? Sí. En Y también ese sentido- muy obsesivas, ponte tú el deambuleo nocturno. O sea, la familia que tiene un enfermo de Alzheimer y que lo cuida dentro de su casa, padece de pronto de este deambuleo del enfermo que se levantan en la noche buscando cosas sin saber qué es lo que es. Y no saben tampoco cómo enfrentarlo. O sea, es muy doloroso, pero también les da mucha rabia. Ya. Y muchas veces desconocen también, ¿cierto? El entorno más cercano cuando ya entra en una fase un poco más avanzada. Sí. Por ejemplo, disculpa la autoreferencia, pero es que tengo el ejemplo ahí patente claro. de mi abuelo que tuvo 2 matrimonios, enviudó, digamos, tempranamente y luego se armó una segunda familia con hijos y todo. Y desconocía su segunda familia, desconocía a la Porque mujer, se registra desconocía a lo más los hijos primario. y quería volver a la casa de su infancia y se perdía en el auto tratando de volver a la casa de su infancia. Me imagino que esa historia se ven un poco en yo en tengo, tu por libro, ejemplo, ¿no? uno de los testimonios que tengo en mi libro es de un papá también, que sus hijas no tomaban mucho en cuenta esto, pensaban que la mamá les estaba diciendo el clásico reclamo cuando ya son un matrimonio viejo de quejarse del marido. Pero de pronto se dieron cuenta que el papá consideraba que vivía en una cárcel y que la mujer con la que vivía era su carcelera y era su esposa. Entonces era una crisis tremenda de que las hijas no sabían qué hacer. Y hay otro testimonio de un marido, de una historia de amor muy bonita, don Hernán Silva con Olga Escobar, que justamente a mí me llamó mucho la atención porque era una persona que tenía mi apellido, yo tengo parientes que se llaman Olga, entonces me vinculé mucho con esa historia. Y Olga fue cantante, primero de folclore y luego Lady Crooner, cantante de bolero. Y cuando yo la fui a ver, Olga solo se acordaba de su época cuando ella había sido cantante de folclore de niña y su abuelo la llevaba a la radio. Y eso además la instalaba a ella en un momento de felicidad muy grande. La estimula. Exactamente, o sea, la memoria guarda también, es muy sabia dentro de todo, momentos de felicidad, y esos son los momentos que al final se olvidan más tarde. ¿Y cómo se hace entonces, Marcela Lechuga, para poder, en el fondo, honrar la vida, como tú dices en tu libro también, ¿cierto? ¿Cómo ayudar al enfermo de Alzheimer? Porque el camino es sin retorno. ¿Cómo acompañarlos? Matilda, hay una tarea social que tenemos que hacer todos, una tarea que podemos hacer hoy los hijos, que vamos a ir a saludar a nuestros padres este domingo en el Día del Padre. Hay que prevenir, primero que nada, la demencia y el deterioro. Y podemos prevenirlo para no tener que recurrir de nuevo a estas historias de dolor. ¿Sabes qué? Generalmente cometemos otro error que es muy fácil de corregir. Nosotros cuando empezamos a ver a nuestros padres vulnerables o más frágiles, empezamos a decir que están como niños y los empezamos a tratar como niños, ¿cierto? Además que cuando nosotros empezamos a madurar y a ser mayores, también empezamos a tener como una actitud un poco más autoritaria con nuestros padres y los tratamos sin querer como, oye papá, pero ubícate. Empezamos a invertir los roles. Claro. Esa inversión de roles genera una demencia social. No. Nuestros mayores no les queda más que aceptar el cariño siendo tratados como niños. Siéntese ahí. Y el mayor va y se sienta ahí porque no es que sea un niño, le toca asumirlo por una cosa de respeto y afecto. Absolutamente mal. Tenemos que respetar y honrar a nuestros padres, aunque tengamos que cambiarles, ayudarlos. Mira que voy a decir algo muy fuerte para los que están en pantalla. Aunque tengamos que ayudarlos a cambiarles un pañal. Si nosotros nos toca en un momento dado acompañar a nuestro padre en una vulnerabilidad, en algún momento frágil, y ellos están dependientes,
nosotros nunca podemos olvidar que es nuestro padre y hay que tratarlo con esa dignidad y con ese honor. Eso es honrar la vida y honrar los años. Mira, Marcela, qué bonita esta imagen que nos habla un poco claramente de lo que estamos conversando. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα Σπουργίτη είναι. Esto es lo que tú dices. Doloroso. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα Σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Ay, qué triste. Πού πας? Sí, es dramático. Y con mucha humildad también el padre va, y ahora va a volver, va a preguntar lo mismo. ¿Qué es eso? Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε λατρεία καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα Σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα Σπουργίτη. Además que fuerte, que bonito y qué sentido nos hace a todos. Muchas veces todos lo hemos visto en imágenes como esta, perdemos un poco la paciencia, perdemos un poco el afecto también, la calidez que hay que tener con los más abuelitos. Y es una pérdida, Es dramático. no sé si para ustedes es una pérdida que uno asume que están en una edad y todo, pero es muy dolorosa y uno siente que dejó pasar tiempo privilegiado con Hay él. mucha culpa, o sea, yo te diría que esas reacciones de rabia son súper transversales en los testimonios de familiares con Alzheimer. El familiar que tiene, o sea, quien tiene un familiar con Alzheimer suele enfermarse, suele deprimirse mucho y suele cargar con una culpa muy grande porque no saben qué hacer y un montón de veces se sale de sus casillas y no sabe cómo tratarlo. Yo creo que también ahí la sociedad le exige mucho a la gente de tomar cierto rol, pero tampoco nos enseña cómo nosotros tenemos que abordar esas emociones. Y por otro lado, si bien lo vemos dramático y empatizamos profundamente con la vulnerabilidad de ese mayor, que puede que ni siquiera esté con Alzheimer, está solo viejo, está vulnerable. También tenemos que invitar a nuestros mayores a que ellos sepan honrarse, porque también si un padre permite y en toda la vida ha permitido que el hijo lo trate así, está sembrando un futuro muy negativo. Hay un cuento muy chiquito, no sé, un cuento muy corto, que había un hombre que crió a su familia, a su único hijo, con gran ahínco, don Roque. Y cuando el hijo ya era grande, era un gerente importante, él ya no tenía tiempo para ir a ver a su padre. Y cuando este señor enviudó, don Roque, nunca quiso molestarlo, hasta el día que se sintió tan solo porque el aislamiento y tan abandonado que fue a la casa del hijo a golpearle la puerta. Cuando le golpea la puerta, el hijo le abre y le dice, hijo, padre, qué gusto que tú vienes por aquí. Y el padre le dice, gracias, hijo, yo sabía que me ibas a recibir, pero estaba tan solo, sabía que tú me ibas a recibir en mi casa. El hijo captó que el padre quería quedarse en la casa de él. Entonces de repente le dice, pero papá, la verdad es que yo sé que aquí en la casa es que incómodo, están mis hijos, está mi esposa, es media complicada, tú sabes que las mujeres son un poco complicadas. Al final don Roque le dijo, con una cara igual que este señor del Gorrión, hijo, no te preocupes, ¿sabes? Si quieres, yo busco quien me ayude. Y el hijo queda mirándolo así como buscando una solución, y ahí está el punto, ¿no? Esas soluciones que no son sabias y que no honran a sus padres. Y dijo, mira papá, a no ser que no te moleste dormir en el patio. Y el papá quedó descolocado y le dijo, ¿en el patio? Bueno, hijo, ya en el patio. Bajó el hijo, el nieto de don Roque, y miren la cadena que se forma. Bajó el nieto de don Roque y el hijo le dice, tráele una frazada al abuelo que se va a quedar a vivir con nosotros. Y el niño le dice, sí papá, en serio, va a llegar el abuelo, ¿y dónde va a dormir? En el patio porque no quiere molestarnos, que es otro de los grandes males de nuestros mayores, no quieren molestar. El niño subió a buscar la frazada, Daniel, y aquí termina la historia. Subió a buscar la frazada y se demoró mucho. Entonces el padre sube y ve que el niño está cortando la frazada en dos. Y le grita, ¿por qué la parte si es para tu abuelo? Le dice, porque estoy guardando la otra mitad para cuando tú seas viejo y vayas a mi casa. Estamos Qué buen remate. sembrando esa distorsión. Sí, claro.